El libro del Éxodo, el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos allí. Y el libro del Éxodo es un libro interesante, nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel desde Egipto, cuando el Señor le libra con mano poderosa. Y nos dice allí en el capítulo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y encontramos aquí en esta porción, en la liberación, el plan de la liberación de parte del Señor para su pueblo Israel. Cuando leemos las Escrituras, encontramos de que estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Son un ejemplo. Ahora, Israel no es la iglesia. Israel no es la iglesia. Es una dispensación diferente, es un trato diferente que tiene Dios para con Israel, así como el trato que tiene para la iglesia totalmente diferente. Otro
hay un sacerdocio para Israel, la iglesia es un sacerdocio, la iglesia es un pueblo que camina por el desierto físicamente, Israel, perdón, la iglesia, Israel y la iglesia, Israel es un pueblo que camina físicamente en el desierto y la iglesia es un pueblo que camina espiritualmente en este desierto, que es el mundo. Y está Moisés allí apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. A estas alturas ya Moisés tendría cerca de los 80 años y ya había perdido quizá todo el vigor juvenil, como cuando tenía los 40 años, que cuando mató allí al egipcio y lo enterró en la arena y pensaba que ese era el tiempo de libertar al pueblo de Israel, pero tendrían que transcurrir 40 años más para que él fuera preparado allí en las arenas del desierto, allí apacentando ovejas. Debió aprender el oficio para apacentar al pueblo de Israel. Ahora, cuando el Señor se le aparece allí en la zarza ardiendo y le dice, le dice, Moisés, Moisés, responde él y dice, heme aquí. Luego el Señor le dice, el terreno que él está pisando es un terreno santo, quita el calzado de tus pies. Luego le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En 3 ocasiones el Señor se revela de esta manera aquí. El Dios de Abraham. Abraham fue llamado desde Ur de los Caldeos. El Dios de Isaac, cuando el pacto fue ratificado para Isaac. Y el Dios de Jacob, como cuando huía de su hermano Esaú. Allí, cuando su hermano Esaú procuraba matarle. Ahora, ¿cómo se identifica Dios aquí para el pueblo de Israel? Y para nosotros también en este tiempo. Le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Porque él le dice, cuando me pregunten, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo soy el que soy. El existente en sí mismo, el que siempre ha sido, el que es, el que era y el que será, el que no tiene principio ni tiene fin, el eterno Dios. Es el que se le aparece a Moisés allí en la zarza, en el monte Horeb. En el monte Horeb. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahora, cuando leemos las Escrituras, allí en Juan 4, dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y debía Moisés dar a conocer a este Dios que es espíritu a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Debía dárselo a conocer de esa manera. Ahora, la promesa del Señor es que le dice que debe ir porque él estaría con Moisés. Ve porque yo estaré contigo. Allí vemos, hay un diálogo entre Moisés y el Señor en cuanto a la condición de él. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Luego más adelante dirá que él es tardo en el habla y torpe de lengua. El Señor no llama a hombres capacitados, el Señor capacita a los que son llamados. Pero le dice, ve porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. La presencia de Dios es el todo. La presencia del yo soy. Y luego, a través del libro del Éxodo, vamos a ver la manifestación de Dios para el pueblo de Israel. Pero quisiera que miráramos al yo soy para nosotros en el Nuevo Testamento. El yo soy, el mismo.
el mismo. Nos dice la Escritura que Dios fue manifestado en carne, allí en Timoteo capítulo 3, verso 16. Dios fue manifestado en carne. Y Dios se manifiesta en carne en la persona del Señor Jesucristo, manifestándose de la misma manera como para el pueblo de Israel. El yo soy, el existente en sí mismo. Encontramos en las Escrituras, y quisiera que al leer las porciones del Nuevo Testamento estuviéramos pensando también en las cosas que le suceden al pueblo de Israel aquí en el libro del Éxodo. Y leeremos en Juan capítulo 6, verso 35. Juan capítulo 6, verso 35. Juan capítulo 6, verso 35 dice así. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesucristo, como el pan de vida. Ahora, si pensamos lo que le sucede al pueblo de Israel, allí en el desierto, el Señor les provee pan del cielo. El Señor les va a proveer el maná cada día, mientras peregrinaban en el desierto. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. En el verso 41, murmuraban, dice, entonces de él los judíos que habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y se decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y el Señor se reveló como el pan del cielo. Y en el verso 32 dice, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose a sí mismo. Ahora, ¿de qué nos habla? Cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, el Señor le sustentó con maná durante su peregrinaje. Y para nosotros, el Señor Jesucristo es el sustento para nuestra alma. Nos dice el Señor, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y se está refiriendo al alimento espiritual para nuestra vida, así como el pueblo de Israel fue alimentado en su peregrinaje, también nosotros podemos ser sustentados con este pan vivo que descendió del cielo. El Señor Jesucristo también es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Inmediatamente podemos pensar en el Señor cuando iba el pueblo de Israel caminando en la noche en el desierto,
Dice que la nube, la Shekinah, les alumbraba de noche. Les alumbraba de noche. Él es la luz. De noche les protegía de la helada y de día les protegía del calor. Y Él era el todo allí. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. En la carta a los Colosenses dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, a su luz admirable, a su luz admirable. El Señor Jesucristo Él es la luz. En el capítulo 9, verso 5, continuando con la idea, el Señor Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesucristo, Él es la luz del mundo. Capítulo 12, verso 46. Yo, dice, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y una de las características del creyente, es que el Señor, como es la luz, va a alumbrar nuestra vida. Con el pan, como es el pan de vida, Él nos sustenta. Como Él es la luz, va a disipar toda tiniebla. Lo hizo también con el pueblo de Israel, porque el mismo yo soy del Antiguo Testamento, allí en el capítulo 3, es el yo soy del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. La versión más antigua dice, una cosa somos. Yo y el Padre, uno somos. Son uno en esencia. Esencialmente, son uno. Sustancialmente, el Padre y el Hijo. Nos dice la Escritura que el cual siendo en forma de Dios, o reuniendo todos los atributos, todas las cualidades de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El Padre es sustento, el Hijo es sustento. El Hijo es luz, el Padre es luz. Son iguales, son coiguales los dos. Él es la luz, disipa toda tiniebla. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y va a ser el testimonio de nuestra vida, de que el Señor nos va a dar la luz en todo, absolutamente en todo. El que anda de día no tropieza, dice la Escritura. Ya nosotros no estamos en tinieblas. Antes vivíamos en tinieblas. Antes vivíamos lejos de Dios. Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero el día que llegó el Señor a nuestro corazón, llegó la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el 3, verso 19, capítulo 3, 19, dice, leyendo el 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que la característica del creyente es que el creyente vive en la luz. Somos hijos de luz. Somos hijos de luz, como nos muestra la palabra de Dios. Y esto va a ser relevante porque allí en el pueblo de Israel había luz en
en todas las habitaciones de los hijos de Israel. Mas en las habitaciones de los egipcios no había luz, solamente tinieblas, solamente tinieblas. Y es la misma característica en este tiempo. El mundo vive en las tinieblas. El mundo vive en tinieblas. Andan como ciegos, no pueden ver porque no han nacido de nuevo. No les ha llegado la luz de Dios al corazón. Cuando leemos esto y yo me gozo en esta palabra que nos da certeza, nos da seguridad. Cuando vemos en las Escrituras, nos dice la palabra de Dios que el principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La palabra de Dios nos alumbra y hace entender a los simples. Con toda la simpleza de nuestros corazones podemos entender a Dios porque el Señor va a alumbrar, nos alumbra. Tenemos otro punto más en cuanto al yo soy. Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. En Juan capítulo 10, verso 7, Juan capítulo 10, verso 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Leamos en Nehemías, el libro de Nehemías, después de Esdras, Nehemías, capítulo 3, Nehemías capítulo 3, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Esta puerta de las ovejas era una puerta sin cerrojos, sin cerrojos. ¿De qué nos habla esto? De que la puerta estaba abierta constantemente. No era una puerta que permaneciera cerrada en algún momento, era una puerta que estaba abierta en todo momento. El sacerdote Eliasib, que Eliasib significa Dios restaura, estaba allí con sus hermanos los sacerdotes edificando. Edificaron la puerta de las ovejas. En la reedificación de Nehemías, esta es la primera puerta que se reedifica. ¿Por qué? Porque la puerta de las ovejas se está representando a la persona del Señor Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta está franca, está abierta, está disponible el día de hoy para todo aquel que quiera entrar. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y está aquí la puerta sin cerrojos, disponible para que cualquiera que venga pueda entrar. Quizás en esta noche, en esta tarde, en algunos lugares es más temprano, alguien quiera entrar por esta puerta. La puerta está abierta. La puerta no tiene cerrojos. El Señor puede alumbrarle el camino, porque Él es la luz. Y en el camino Él puede sustentarle, porque Él es el pan de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Nos alimentamos de Él, somos alumbrados por Él. Y Él nos recibe porque la puerta se encuentra abierta.
Es la única entrada, la única entrada. La Escritura nos dice allí en la carta de Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única entrada, un solo mediador, un solo Dios, una única entrada. La luz, el pan. No hay diferentes caminos. Algunos dicen, todos los caminos llegan al cielo. No, hay un solo camino. Que luego veremos también en el capítulo 10 de Juan, verso 11, dice el Señor, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenemos allí en el Salmo 23, un salmo de 6 versículos, muy conocido y repetido por los niños de la escuela dominical, conocido de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Allí vemos al buen pastor, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuando dice allí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Jehová y el Señor Jesús es el mismo. Está hablando acerca del mismo. Yo y el Padre, uno somos, dice allí en Juan 14. Yo y el Padre, en la versión antigua dice, una cosa somos. Son uno, en esencia. En la unidad. Dios es una unidad compuesta de 3 personas. Así cuando está el pastor en el Salmo 23, es el mismo pastor de Juan capítulo 10, verso 11. Pero aquí encontramos que el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios fue manifestado en carne. Y cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, es este buen pastor que va a dar su vida en rescate por las ovejas. Dice el Señor en el capítulo 10, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y luego, allí en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me viene a la memoria el momento en que el Señor, frente a la tumba de Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la tumba porque esa oveja oyó la voz de su pastor. Cuando el Señor desciende a Jericó y aparece allí, Zaqueo se sube a un árbol sicómoro para ver al Señor, porque habría de pasar por allí. El Señor Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Usted, cuando clama, o cuando clamamos como ovejas del Señor, tenemos la seguridad de que Él nos conoce y nos oye y podemos seguirle. Vamos siguiendo al buen pastor. El himno que cantamos dice, seguid al maestro, no importa sufrir, aunque haya enemigos y obstáculos 1000. Si oscura es la senda, no retroceder. Siguiendo al maestro podremos vencer. Vamos con nuestro buen pastor. Él nos sustenta y nos va a llevar a lugares de delgados pastos. Va a darle confort a nuestra alma, porque Él lo ha prometido así. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Él es nuestro Salvador. Dice allí en Isaías 41, dice, fuera de mí, dice el Señor, no hay quien salve. No hay quien salve. Dios el Padre entregó a su Hijo en nuestro rescate. El yo soy que se encuentra con Moisés allí en la zarza. Es el mismo yo soy
del cual estamos hablando en esta noche. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él es nuestro protector. Él es nuestro protector. Ahora, leemos en el capítulo 11, verso 25 del Evangelio de Juan. El Señor Jesús, cuando Lázaro ha muerto y va para despertarle, va a la aldea de Betania y se encuentra con Marta y le dijo, Marta le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y aquí encontramos una mujer con convicción. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bendita esperanza para los creyentes, para aquellos que creemos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El Señor le hace la pregunta a Marta, pero yo ahora te la hago a ti, querido amigo. ¿Crees esto? ¿Crees? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué bendita esperanza para los salvados, para los hijos del Señor. El yo soy la resurrección y la vida. Es poder más allá de la muerte, más allá de la muerte. Cuando nuestro cuerpo quede inerte, allí, en una caja, en un ataúd, inerte, tendremos la esperanza de resucitar, porque el poder de Dios se ha de manifestar aún más allá, aún más allá. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 5, verso 21, dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo de Dios, en Él resucitaremos. Formamos parte de la iglesia del Señor. En el capítulo 6, verso 39. Capítulo 6, verso 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado. Somos de propiedad del Señor Jesucristo. Porque el Padre le ha dado las ovejas al Señor Jesucristo. En el capítulo 8, verso 51. Capítulo 8, verso 51. Dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. El que guarda mi palabra. Guardarla es creerla de todo corazón. Guardarla es ponerla en práctica. Guardarla es vivirla. Nunca verá muerte. Poder más allá de la muerte en la persona del Señor Jesús, en el yo soy, en el eterno, en el que siempre ha existido. Luego, allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Tomás, en el verso 5, Tomás le hace una pregunta. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, cuando leemos esta palabra, el Señor Jesucristo es la única vía. La única vía. Hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Dijimos allí en Juan capítulo 10 que Él es la puerta, es la única entrada. Pero el camino al Padre es uno solo, el Señor Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Allí encontramos que Él es el todo. Él es el todo. Camino, verdad y vida. Todo lo necesario para poder transitar en esta vida, en este trance, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el ajuar a la mortaja, es Cristo Jesús. Lo único necesario, todo lo necesario para llevar en nuestro bagaje es Cristo Jesús el Señor. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8, dice que estamos completos en Él. Estamos completos en Él, en la persona del Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice el Señor, sino por mí. Ahora, llamaba la atención que las noticias ha causado revuelo que el señor, el caballero allá en Roma, está dando unas nuevas pautas para la humanidad, nuevas reglas de vida. Pero el único que puede dictaminar sobre eso es el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando las personas se apartan de la verdad, se apartan del Señor, se apartan del camino y ya no tienen la vida. Ahora si vamos de atrás hacia adelante, hacia lo primero, si una persona tiene la vida de Dios, va a andar en la verdad y va a andar en el camino. Pero si no tiene la verdad de Dios, estará en tinieblas, está lejos de la puerta, tendrá resurrección, pero no resurrección de vida, no la resurrección que tendremos los santos para llegar a la presencia del Señor. El Señor Jesucristo es nuestro todo. Y el mundo y los hombres, las autoridades podrán decirlo todo, pero nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Y quizás no está lejos la persecución, quizás no esté lejos que nos vengan a tapar la boca para hablar estas verdades, pero debemos proclamarlas, aún a riesgo de nuestra vida. Muchos hombres y mujeres murieron devorados por las fieras allí en el circo de los leones, en el circo romano, devorados por leones. Y muchos en la Inquisición fueron torturados por Cristo Jesús. Y nosotros formamos parte de la iglesia. Vivimos tiempos difíciles, pero debemos poner la mirada en el galardón. Debemos poner la mirada en Cristo Jesús. Allí en la carta a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y allí en Juan 15, verso 1 al 5, Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí en Juan 15 encontramos la permanencia del creyente en la persona del Señor.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, vamos a parafrasear. La palabra permanecer significa sobrevivir, sobrevivir. Sobrevivid en mí y yo en vosotros. Conectados, unidos, así como el pámpano a la vid. Así estamos. El pámpano sobrevive en la vid. Separado de la vid, el pámpano muere. Ahora, cuando lo miramos así prácticamente, si se corta el pámpano es la rama que carga la fruta, que carga la vid. Si se corta el pámpano, no habrá fruto, no habrá fruto. Pero si el pámpano permanece en la vid, va a llevar fruto. Así nosotros tenemos una vida de permanencia en la persona del Señor Jesucristo. Y encontramos entonces, resumiendo, el yo soy que aparece allí en el capítulo 3 del Éxodo. Es Cristo Jesús, perdón, es Dios allí, el Eterno, que no se manifiesta físicamente, pero encontramos el yo soy en el Nuevo Testamento, que sí se manifiesta físicamente, porque Dios fue manifestado en carne, hecho presente en carne. Y encontramos que Él es el pan, es el maná que cayó del cielo. Él es la luz que alumbraba al pueblo de Israel. Él es la puerta, como la puerta de las ovejas allí en la ciudad, y la única puerta que no tenía cerrojos. Él es el buen pastor, como el del Salmo 23. Él es la resurrección, poder más allá de la muerte. Es como cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, que pensaban que morirían, pero hay poder más allá de la muerte. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar a Dios si no es a través de la persona del Señor Jesucristo. Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que pagó todos nuestros pecados allí. Y Él es la vid. Y eso nos habla de la permanencia en Él. Cada día en una comunión práctica con la persona del Señor. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para concluir este mensaje y que cada uno pueda tomar su porción. Que esta palabra que hemos leído pueda ser alimento, pueda alimentar nuestra alma, nuestro corazón, pueda nutrirnos como el pan del cielo, como el pan vivo que descendió del cielo. Allí en la oración de Mateo dice, danos hoy nuestro pan de cada día, el sustento diario en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.